Nos acompaña el doctor Sergio Quiñones. Él es consejero precisamente del estudio Miranda y Amado Abogados. Para hablar más de este asunto, doctor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Hay muchos mitos, ¿no? Y prejuicios además, arraigados en el mercado laboral, ¿no? Para poder integrar a las personas con discapacidad. Efectivamente, ¿no? Yo creo que estos mitos, estos prejuicios, ¿no? Estas ideas preconcebidas sobre un determinado colectivo, son los que explican de alguna manera la grave problemática que existe en las personas con discapacidad, sobre todo en lo que a materia laboral concierne, ¿no? Tú ya has adelantado algunas cifras, permíteme mencionar un par más que creo que ayudan a situar la problemática, ¿no? Según el INEI, con la última encuesta o la única encuesta que se realizó al año 2012, en el Perú existen 1.600.000 personas con discapacidad aproximadamente. Eso es 5.2% del total de los peruanos y peruanas, ¿no? Es una cifra considerable para llamar la atención de la política pública. Y de ese colectivo, 650.000 personas con discapacidad están en edad de trabajar. Está en edad de trabajar. Es decir, entre 14 y 65 años. ¿Cuánto, perdón? 650.000 personas. Esa es la tercera parte, un poco más. Del total, del total, ¿no? De las personas con discapacidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que de esos 650.000 personas con discapacidad, tú ya lo indicaste, casi el 80% está inactivo, ¿no? Si tú comparas esa tasa de inactividad con la del total del país, ¿no? Es casi el triple, ¿no? La tasa regular de inactividad en el Perú es del 25%, esta es más del triple, ¿no? Y además la tasa de desempleo de estas personas con discapacidad es de más o menos 12%, ¿no? Es decir, de las que buscan empleo, 12% no lo encuentra, que es el triple de la tasa regular del Perú, que está en 4%, ¿no? Entonces, queda claro que hay un problema considerable en lo que a inclusión laboral. A ver, el mercado laboral, ¿cuántos peruanos están en el mercado laboral? Más o menos 15 millones de 15 personas, millones, de los cuales solamente 450.000, ¿no? No, 600, de 600.000, el 76%. Claro, exacto. No, perdón, 150.000 nomás. Claro, exacto. ¿No? 450.000 haciendo números, sí. No lo están. 150.000 personas con discapacidad representan, digamos, a este segmento, el mercado laboral de 15 millones, terrible la cifra, ¿no? Ahora, como comentábamos hace un momento, 1%. ¿no? Aprox, 1% del mercado laboral son las personas con discapacidad. Sí. Ahora, el problema está justamente en estos mitos, ¿no? Y prejuicios, es decir, uno lo escucha, lo ve, ¿no? Lo refiere, que se entiende o existe el mito de que las personas con discapacidad pues o no son muy productivas o te van a generar mucho ausentismo o va a generar costos significativos a la empresa para adecuar, ¿no? Lo cual precisamente esta guía sobre la base de experiencias comparadas y de investigaciones de especialistas trata de desmitificar, ¿no? Lo que nosotros en el estudio Miranda y Amado y en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, lo que pretendemos hacer es poner a disposición de las empresas un manual, ¿no? Un libro blanco simple que explique las obligaciones legales, sobre todo la referida a la cuota, sobre la que luego podemos entrar a más detalle, pero sobre todo desmitificar estas ideas, ¿no? Demostrar que las personas con discapacidad son altamente productivas, como cualquier persona, valoran mucho el trabajo, ¿no? Justamente porque no lo tienen, no es fácil que lo tengan, ¿no? Y además el centro de trabajo más bien se convierte en privilegiado para combatir la discriminación. Yo imagino, claro, si se ven a personas con discapacidad como uno, como todos, digamos, no hay ese tipo de discriminación en otros términos, de raza, en fin, de género. No lo hay. No digamos que no existe, pero pareciera más evidente. Hay una mayor integración. Sí, exactamente. Para ser claro. Y además, esta guía creo que propone algo que tú acabas de mencionar, que el centro de trabajo, que la empresa, se vuelva el escenario ideal para romper esos mitos y para integrar a las personas con discapacidad a la sociedad a través del empleo. Claro. Que creo que es la mejor manera de hacerlo. Es verdad, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ¿no?, refería en la presentación de esta guía
que, bueno, primero felicitaba a la actividad privada, ¿no?, que se compromete con esta importante causa, pero decía que eso ni siquiera tiene que ser un gesto de altruismo, de solidaridad, ¿no?, que no lo hemos mencionado hasta ahora, que también creo que sería importante sensibilizar, digamos, remover corazones, sino más bien es, además de cumplirse con la ley, que eso lo vamos a hablar en breve, dice contratar a una persona con discapacidad es también beneficiarse porque son muy productivas, ¿no? Y son muy productivas precisamente, entre otras razones, seguramente porque cuidan su trabajo y porque se dan íntegros, ¿no? Y más bien se desmitifica el asunto de que requieren siempre ayuda, apoyo, que van a faltar, que se van a poner mal, que no se puede despedir, que en fin, ¿no? Sí, mira, el tema de la cuota, ¿no?, que es, digamos, el componente de la ley que más ha tenido impacto en las empresas, el tener la contratación de 3% de la planilla, ¿no?, para personas con discapacidad en empresas con más de 50 trabajadores, no es nuevo, ¿no? O sea, no lo hemos inventado acá en el Perú. En realidad en América Latina hay ejemplos en Uruguay, en Brasil, en Ecuador. Sin haber la cuota, en Chile también hay experiencias similares. Claro. Bueno, acá también, no hay que ser mezquinos, ¿no? Yo lo señalaba, por lo menos yo lo que he visto es en supermercados, y bastante. Sí, ¿no? Y en actividades industriales, también, de servicios, ¿no? Yo creo que como conversábamos hace un momento, ¿no?, la experiencia nacional e internacional evidencia que los mitos son esos, ¿no?, que son prejuicios, y que una persona con discapacidad en una labor adecuada a sus posibilidades, a sus capacidades, como puede suceder contigo y conmigo, pues es altamente productiva, como cualquiera. Estamos preparados, somos buenos para, o tenemos capacidad para una cosa que para otra, ¿no? Yo no voy a poder manejar una grúa. O una cámara, ¿no? O una cámara, claro. ¿no? Pues cada uno es bueno para aquello en lo que está capacitado. Y las personas con discapacidad, como cualquiera de nosotros, son altamente productivas. O con alguna discapacidad, de pronto más bien repotencia una capacidad en algo, ¿no? Sí. Y además genera un valor agregado en las empresas que excede ya el cumplimiento de la ley y la productividad propiamente, si es que genera espacios de trabajo más inclusivos, sensibiliza a las personas, fomenta el trabajo en equipo, y además un elemento importante que es la innovación, ¿no? El tener a personas con discapacidad integrando un equipo de trabajo hace que los propios compañeros y el propio entorno pues sea más innovador, más imaginativo en cómo, ¿no?, comunicarnos mejor, cómo trabajar mejor, llegar a un mismo objetivo en conjunto, ¿no? Ahora, doctor, sin embargo, hay que reconocer que la inserción no es tampoco fácil, digamos. No, la primera etapa debe ser complicada, y además aquellos que nos ven y de pronto están interesados se preguntarán, porque claro, la realidad es que no hay trabajo, y las estadísticas así lo señalan, para las personas con discapacidad. ¿Dónde las encontramos? Porque tampoco se presentan a los empleos porque tienen miedo a ser discriminados, a ser rechazados, a no ser valorados, o no ser tomados en cuenta. Sí, efectivamente, ¿no? Justamente esta alta tasa de inactividad es por lo que tú mencionas, ¿no? Es decir, hay una sensación de que no van a conseguir trabajo, de que van a ser rechazados. ¿Qué hay actualmente? Pues hay unas posibilidades tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? En el sector público, el Ministerio de Trabajo tiene un servicio de colocación de empleo, ¿no? No es nuevo, lo ha tenido desde hace muchos años, pero ahora, desde que ha salido la ley a fines del 2012, tiene un enfoque particular en las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, parte del cumplimiento de la cuota es que las empresas privadas cuelguen en la web de este centro de empleo del Ministerio sus ofertas. Muy bien. Entonces el Ministerio busca conectar oferta y demanda, ¿no? Perfecto. Eso por el lado público, ¿no? Entonces cualquier persona con discapacidad interesada puede acceder a la web del Ministerio y pues entrar a este centro de empleo. Y los privados que estén también interesados también pueden, efectivamente, ¿no? ¿Cuál es la otra opción? Las propias organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? El estudio Miranda y Amado forma parte de una red de empresas en favor de las personas con discapacidad que promueve la OIT, ¿no? Entonces, este es un espacio donde hay empresas del sector privado
y hay organizaciones de personas con discapacidad. Entonces buscan también hacer un símil con lo que el ministerio hace, pero ya más directo. Más directo, digamos, para necesidades más específicas, claro, ¿no? Y además algo muy importante, Nicolás, es que si bien este tema de la cuota es un primer paso, porque es el cumplimiento de la ley, claro, con cargo a que te pongan una multa, ¿no? Correcto, bueno, si no se fiscaliza no sirve para nada. Claro, pero... exacto, ¿no? Ahora que se va a fiscalizar justamente este año, pues podrán imponerse multas, pero además el siguiente paso ya va a ser la capacitación, ¿no? Porque... Eso es de lo que yo me refería, ¿no? La inserción. Sí. Hay que capacitar también claro, a los empresarios, a los trabajadores. Hay que sensibilizar a los empresarios y capacitar a los trabajadores, ¿no? Es decir, seguramente un efecto de esa inactividad de las personas con discapacidad es que estén, digamos, un poco desfasadas en sus competencias, habilidades, claro, ¿no? Entonces claro, ahí hay una tarea pendiente también. Claro. Ahora, ¿esto lo contempla en la ley? Sí, la ley contempla varios aspectos, como conversábamos hace un momento, ¿no? El trabajo, salud, educación, etcétera. Y en el tema específico de capacitación para el empleo, la ley prevé un beneficio tributario para las empresas, ¿no? Es decir, las empresas que en cumplimiento de la cuota contraten personas con discapacidad y las capaciten, ¿no? Van a tener un beneficio tributario que es un porcentaje mayor de deducibilidad contra el impuesto a la renta. Digamos, el Estado no le da esta herramienta a la empresa privada, pero sí le dice, si tú contratas, ¿no? Como además, por cierto, tienes que cumplir la ley, te vamos a dar un beneficio tributario. Además, cuando contratas, sí capacitas. Así es. ¿No? Cuando capacitas a tu persona, quiero decir, o sea, tiene que estar, digamos, todo en orden, ¿no? Sí, o sea, no hacerse de manera improvisada. Exactamente, ¿no? Es una dinámica de inserción progresiva, ¿no? Es decir, yo te impongo la cuota, claro, ¿no? Porque quiero hacer una acción afirmativa que solucione el problema, claro, y luego voy generando incentivos para que esta persona se inserte adecuadamente en la empresa. Me parece muy bien, me parece un buen punto de partida. Yo diría incluso bajarle la cuota, mejor dicho, o subirle la cuota, pero bajarle el mínimo de trabajadores, ¿no? Es decir, bueno, 50, empresas de 50 no son muchas, digamos, no sé si sea un montón, pero son las más importantes. Las más importantes, ¿no? Entonces, porque el 3% de esas, yo no sé cuántas serán. Claro, no entonces, tengo las cifras exactas. Entonces, si lo bajamos a 30 de pronto, ¿no? Sería más interesante, porque además el 3% de 30, estamos hablando de es que no se llega ni a 1, ¿no? Claro, porque el 10% de 30 es 3. Claro. Es 1, claro, podría llegarse a 1, ¿no? De 30 podría ser 1, de 50 podría llegar a ser 2. Y la otra pregunta que me hago es si el Estado está cumpliendo la ley. Bueno, esa es una buena pregunta. En el Estado la cuota es mayor. En el Estado la cuota sube de 3 a 5, ¿no? Entonces... de 3 a 5%. Sí, sí. Claro, ahora, eso de alguna manera contrarresta lo poco que el sector privado puede apoyar en, claro, en una primera etapa, ¿no? Además, es más o menos el estándar internacional, ¿no? O sea, como te decía hace un momento, la ley de cuotas no es exclusiva del Perú, hay, claro, en varios países, y el promedio va entre 3 y 5. Perfecto, ¿no? Pero en otros países del mundo, de pronto más desarrollados, hay más empresas de 50 trabajadores. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Bueno, doctor, entonces, ya para ir finalizando, esta guía, ¿quiénes pueden tener acceso a esta guía? ¿Y qué otro interés, digamos, de qué manera se puede afinar laboralmente hablando, digamos? A ver, la guía, como hemos comentado, ha sido elaborada en conjunto por el estudio Miranda y Amado y la OIT. Se puede acceder a una versión virtual en PDF en las respectivas páginas web de cada una de estas instituciones, ¿no? Tiene solamente, o sea, tiene las estadísticas, pero también es una guía, como es el nombre, para incluir a las personas con discapacidad en lugares de trabajo. Esencialmente, Nicolás, es una guía para la inclusión. Claro. Las cifras son referenciales. Lo que la guía incluye es el camino. Son las recomendaciones, claro, para que un empleador cumpla la ley y además de cumplirla se beneficie. Claro. ¿No? Justamente... acá la he visto, además es muy amable, ¿no? Es muy fácil de... Si lo podemos mostrar para ir finalizando, dice guía para la inclusión de personas con discapacidad en el lugar de trabajo, empresa inclusiva, dice, ¿no? Y aquí se muestran, acá está Miranda y Amado, la OIT también, y muestran algunas de las
discapacidades, digamos, ¿no? Sí. Y lo interesante, Nicolás, es que va rompiendo mito por mito, ¿no? Claro. Es decir, mito 1 lo vamos desmitificando. Claro, ¿no? se va desterrando, ¿no? ¿Qué debemos saber sobre la discapacidad, ¿no? ¿Qué cosa es? El uso correcto del lenguaje también, eso es importante. Correcto. Porque no se trata solamente de emplear a una persona con discapacidad, sino tratarla bien, con respeto, claro, ¿no? Y no solo la Oficina de Recursos Humanos que la contrata, sino los compañeros de trabajo, ¿no? Correcto, ahí está la capacitación, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tipo de discapacidad hay? Física, intelectual, sensorial, mental, orgánica, ¿no? El trastorno del espectro autista también, que Correcto. Es un tema que hemos tratado. ¿Cómo interactuar con las personas con discapacidad? Digamos, es una ayuda del estudio Miranda y Amado y la OIT, porque esto debería estar en su capacitación. Las sugerencias prácticas para comunicarse, las obligaciones laborales de los empleadores frente a las personas con discapacidad, qué obligaciones laborales tienen los empleadores, ahora hay que ahí se separa, ¿no? Contratar personas con discapacidad, dice, bueno, el cálculo, lo que nos habla de la cuota también, cómo se debe de indicar en la planilla electrónica, por ejemplo, ¿no? La accesibilidad es en el lugar de trabajo también, imagínense, ¿no? De pronto hacemos bien las cosas, capacitamos, contratamos a una persona con una discapacidad y que es una persona que está en silla de ruedas, pero no tiene cómo entrar al centro laboral. Es una falta de respeto también, ¿no? Las pautas o las recomendaciones que pueden tener en cuenta ya de acuerdo a cada discapacidad, ¿no? De qué manera puede servir una persona con cierta discapacidad en cierto sector, ¿no? Productivo. ¿Qué entidad pública va a fiscalizar? Esto es importante también que lo sepan, porque ya a partir de este año, comenzando el periodo anterior, los beneficios tributarios, entre otras cosas, y yo solamente quiero terminar con esto, ¿por qué contratar con las personas con discapacidad? Los beneficios de contratar a las personas con discapacidad, y no me refiero al aspecto tributario, en fin, ¿no? Ni siquiera la cuestión altruista, solidaria, sino que mejora el clima laboral, sensibiliza al resto del personal, promueve el trabajo en equipo, disminuye el ausentismo, ¿no? También genera un mayor compromiso, permite contar con trabajadores eficientes en tareas específicas, promueve la innovación, su integración, mejora la reputación corporativa, permite acceder a beneficios tributarios y se rompen con los mitos. Me parece una guía extraordinaria que toda empresa debe tener. Doctor, gracias, muy amable. Muchas gracias por la oportunidad. Puedan acceder a través de la web de Miranda y Amado o de la OIT. De la propia OIT. Gracias, muy amable. Guía para la inclusión de personas con discapacidad en el lugar de trabajo, si no copiaron el nombre del estudio o la propia OIT, de pronto a través de Google. Ha estado con nosotros el doctor Sergio Quiñones, consejero legal del estudio Miranda y Amado Abogados, que ha trabajado este informe extraordinario, muy bueno, junto con la Organización Internacional del Trabajo. Pausa, volvemos con más aquí en 7.3 Noticias.